Esto es sobre algunas diferencias que leo entre mis hermanos, entre católicos y protestantes o evangélicos. En definitiva, yo diría el ecumenismo. Y voy a hablar sobre ciertas diferencias. Si bien Jesucristo dijo, sobre ti, Pedro, piedra, quiere decir, edificaré, construiré, levantaré, y los sinónimos que quieran, mi iglesia. Él no dijo, la edificaré y terminaré. No, todos los apóstoles fueron una manga de cobardes, y a la cabeza Pedro, piedra, hasta un traidor entre ellos, Judas. Sino que él dijo, mandaré al Espíritu Santo, el Consolador, que Él les revelará todas las cosas. Después de su muerte, que fue elevado a los cielos, al trono del Padre, los cristianos andaban a escondidas en catacumbas, cuevas. No olvidemos tampoco que esa noche lo negó 3 veces él a su Señor. El encargado en perseguir a los cristianos fue Saulo de Tarso, quien estuvo presente cuando mataron a pedradas al primer mártir cristiano, que fue Esteban. Pedro y todos los apóstoles y convertidos estaban en Jerusalén, y ellos creían que Jesucristo era, y como esperaban los judíos, el Mesías, Salvador, Redentor, pero solo para los judíos, solamente. Todos los demás eran paganos, gentiles, irredentos. Tenían que ser circuncidados. Va a Jerusalén Pablo después de su experiencia escatológica y se reúne en lo que se considera el primer concilio, y lo escuchan, y él expresa su novedad revelada por el mismo Señor resucitado, Jesucristo. Que Jesucristo vino para redimir, salvar a todo el que en él crea, sea judío, esclavo, libre o pagano, gentil, y discute allí fuertemente con Pedro. Dirá después Pablo, yo no he aprendido nada de ellos, de los que lo conocieron y vivieron con el Señor, porque él estuvo al 58 años después de Cristo, él se convierte. Dice, el mismo Señor Jesucristo me lo ha revelado todo. Y Pedro no puede refutar las razones de Pablo y lo encomienda entonces con uno de los apóstoles a evangelizar, a predicar las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Le dan la veña, le autorizan. Y la historia siguió.
Y se cumplió la palabra, donde decía: donde me humillaron, ahí seré exaltado. Y cayó el imperio romano. Y es donde se levantó el cristianismo, en el Coliseo romano, donde se divertían los romanos viendo a los cristianos ser despedazados por leones, por las bestias, apedazados, despedazados. Hasta el día de hoy es la mayor convocatoria cristiana del planeta, la Plaza del Vaticano, donde morían los mártires de Jesucristo. Y la historia siguió, y la Iglesia, como toda institución humana, comete errores, y seguramente lo seguirá cometiendo. Ella se adultera con el mundo material, entra en la política, en la economía y en todo el devenir del hombre, y entonces se degenera. Y ante esto se levantaba el protestantismo con el obispo Martín Lutero y otro Calvino. Por supuesto, por la Iglesia ellos fueron excomulgados. También la Iglesia, por medio del Papa Juan Pablo II, pidió perdón por semejante atrocidad, derramamiento de sangre en nombre de Dios, en la época específica de la Inquisición. Estamos hablando de 1600 después de Cristo. Ella se arrepiente y sigue su camino. Desde Jesucristo, hace 2000 años, sigue resplandeciendo en el mundo, donde lo humillaron. Él hoy sigue brillando. Y el protestantismo sigue su camino de igual manera, llevando su mensaje redentorizante en sus diversas formas, luteranas, adventistas, pentecostales, etc. Al comentar de todo esto, y me anima solo la aclaración y el compartir con mis hermanos, porque sé y reconozco su buena fe genuina, intacta, de ambos lados, digamos, que tras haber estudiado teología en institutos católicos y seminarios pastorales, en mi opinión no habrá ecumenismo, por lo menos un verdadero ecumenismo. Hay varios puntos insalvables. Primero, María, Madre de Dios y del hombre Jesús de Nazaret. Ahí nos encontramos con un tema, hombre y Dios. Jesucristo fue hombre y Dios mismo. Él sintió como sentimos nosotros, Él fue de carne. Él sintió las tentaciones que nosotros. Por eso está la madre que le dio la teta. Otro punto, la comunión de los santos, que en la Iglesia Católica es la intersección de los santos
y cómo no sería de su propia madre. Y también en la oración comunitaria y en el evangelismo, bueno, es por sanidad de algún hermano, una prosperidad, etcétera, para su pueblo. Católico, todo santo con su ejemplo me lleva hacia Jesucristo. El santo que está con una escoba me enseña a encontrarlo en una escoba, en la limpieza al Señor. El que da alimento a un animal, que lo cura a un animal, me enseña la piedad, a la misericordia. Y el protestante, al ver ese velo roto, nadie va al Padre si no es por mí. Pero, volviendo a la crucifixión, se rompió el velo del Santísimo, del Santo de los Santos, el lugar más íntimo que Dios tenía con el hombre. Al venir Jesús y al morir, se rompió el velo, dejando al hombre solo frente de Él, frente de Dios, frente a Dios sin mediador. Yo soy el camino, la verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo y el Padre, una sola cosa somos. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, de los tiempos. Si se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy entre ustedes. Hermanos, la carne redentorizante es Abraham, y él el que fue llamado el padre de la fe, tuvo que pagar tributo, impuesto a otro rey. ¿Quién era ese otro rey? Si él era el que hablaba con Dios mismo. Era el rey Melquisedec. El rey Melquisedec es la carne ya redentorizada por Jesucristo. Por eso está escrito que Él es Rey, Señor y Dios, sacerdote. ¿Por el orden de quién? Por el orden de Melquisedec.